bienvenidos a esta séptima sesión ya del curso. Hoy día vamos a hacer una sesión de puros ejemplos, unos ejemplos que resuman todo el contenido que hemos visto hasta ahora. ¿Sí? Lo último que vimos en la última clase fue movimiento a velocidad constante, entonces podríamos pensar que todos estos ejemplos abarcan eso, porque al fin y al cabo, cuando yo hablo de velocidad constante, ya tengo que empezar a ocupar todos los conceptos de los que hablé anteriormente. Esa es la gracia de la física, que en verdad el contenido siempre es acumulativo. Entonces, lo que hablamos de vectores, por ejemplo, al principio del curso, lo vamos a seguir ocupando durante todo el curso. Lo que hablamos de velocidad instantánea o velocidad media, igual lo vamos a seguir ocupando. Entonces, por eso es que es tan importante que ustedes entiendan todos estos conceptos y que no se vayan quedando con dudas. Y por lo mismo, entonces, hoy día vamos a hacer esta sesión de ejemplos en la que vamos a ver... ¿Dónde está? Vamos a ver entonces ejemplos para reforzar el concepto de velocidad y rapidez media, para reforzar también el concepto de velocidad y rapidez instantánea, y para ver el movimiento a velocidad constante. Denme un minutito que se me desordenó la pantalla. Ahí sí. Entonces, para poder abordar estas cosas, lo que vamos a hacer es primero partir recordando qué fue lo más importante que vimos la clase pasada. ¿Sí? Entonces, la clase pasada definimos este concepto de velocidad instantánea. Primera cosa que teníamos que saber. La representamos con una V, sin el subíndice m, porque el m lo ocupábamos para la velocidad media. Es un vector, por lo tanto lleva la flechita arriba, y se define como la derivada de la posición respecto del tiempo. ¿Sí? O bien como el límite cuando el intervalo de tiempo tiende a cero de la razón entre la posición y el tiempo. ¿Sí? Bueno, el desplazamiento y el tiempo. Entonces, teniendo esto claro, y además teniendo claro que la rapidez instantánea es el módulo de la velocidad instantánea, y además, por favor, acordémonos que si no le digo instantánea, estoy hablando de la instantánea, o sea, por ejemplo, si digo solo velocidad o solo rapidez, me estoy refiriendo a la que es instantánea, la única que le ponemos el apellido es la media. Entonces, teniendo todo esto claro, vamos a poder resolver el primer ejemplo de la clase de hoy, que dice lo siguiente. Una partícula se mueve a lo largo del eje X. Su posición varía con el tiempo de acuerdo con la expresión, y ojo acá, ¿sí? Tenemos una expresión que primero es una función, ¿sí? No es que el t esté multiplicando a la x, sino que es x de t, ¿sí? O sea que la posición depende del tiempo. ¿Y cómo depende del tiempo? Con la expresión menos 6t más 3t cuadrado, donde x nos dice que está medido en metros y t está medido en segundos. Esta información del metros y el segundo se podría haber puesto directamente en la ecuación, pero para que no se maneen tanto con tantas letras, entonces se les dice solo en palabras para que ustedes lo tengan en cuenta. Y lo primero que se nos pide calcular es determinar el desplazamiento de la partícula en los intervalos de tiempo t igual 0 a t igual 1, y t igual 1 hasta t igual 3 segundos todo. La segunda cosa que nos piden es que calculemos la velocidad media durante estos dos intervalos de tiempo. Entonces, en la primera parte calculamos los desplazamientos, en la segunda parte la velocidad media. Y finalmente nos piden encontrar la velocidad de la partícula en t igual 2,5 segundos. Nos dice la velocidad de la partícula. Entonces nos están preguntando por la velocidad instantánea, porque no le pusieron el apellido medio, ¿sí? Entonces, estas son las preguntas que vamos a tener que contestar. Y para eso entonces nos vamos a ir a la pizarra para que podamos resolver todo esto. Entonces, el ejercicio nos decía que, anotemos lo que sabemos. Sabemos que la posición de la partícula varía como, y la función que nos daban eran x de t igual a menos 6t más 3 por t al cuadrado. Eso es lo que sabíamos del ejercicio, ¿sí? Y lo que se nos pide calcular en la parte A son desplazamientos. Desplazamientos en algunos intervalos de tiempo. Desplazamientos. Entonces, calculemos los desplazamientos. El primer intervalo de tiempo que nos daban era entre
t igual 0 y t igual 1 segundo. Ese es el primer intervalo de tiempo que vamos a tener que calcular cuál es el desplazamiento. Entonces, su desplazamiento para este intervalo de tiempo está dado por, y ojo con lo que voy a escribir, el desplazamiento es un vector, ¿sí? Entonces lo escribíamos como delta R, ¿sí? Y una de las maneras en las que vimos que se podía escribir de nuevo este vector desplazamiento era como delta X en X tongo más delta Y en Y tongo, ¿sí? Eso quiere decir que el desplazamiento total que sufrió la partícula se puede calcular por componentes, o sea, lo que varió en X por X tongo, más lo que varió en Y por Y tongo. Ahora, como nosotros sabemos que esta partícula nos dice el enunciado que se mueve solo a lo largo del eje X, entonces yo sé inmediatamente que esta componente del desplazamiento, la parte en Y, va a ser 0, ¿sí? Porque no se está moviendo en el eje Y. Pero la verdad es que uno siempre debería pensar que si hay desplazamiento podría ser en los dos ejes. Este es un caso particular en el que nos dicen que la partícula se mueve solo a lo largo del eje X. Entonces, como se mueve solo a lo largo del eje X, el desplazamiento se podría escribir solo como delta X en X tongo, ¿sí? Ahora, como tengo que el desplazamiento es solo en una componente y me da mucha flojera escribir tantos vectores, lo que yo voy a calcular todo el tiempo va a ser solamente el delta X. Y luego voy a expresar este desplazamiento como un vector poniéndole el X tongo al lado. Pero para no estar escribiendo el X tongo a cada rato, solamente me voy a centrar en cuánto vale el delta X, ¿sí? Entonces, sabemos que el delta X, espérense, déjenme arreglar una cosita. Estamos calculándolo entre 0 y 1 segundo, entonces para que no se nos confunda con el siguiente desplazamiento que vamos a calcular, voy a ponerle algunos subíndices a esto. Entonces el desplazamiento que vamos a calcular no es cualquiera, es el desplazamiento entre 0 y 1. ¿Sí? Entonces le pongo que es desde el 0 hasta el 1. Y por lo tanto, tengo que ver cómo varió la posición en X y en Y entre estos intervalos, entre el 0 y el 1. Entonces voy a completar aquí 0 hasta el 1 en X tongo. Y solamente vamos a ver el delta X entre 0 y 1. ¿Sí? Entonces, el delta X entre 0 y 1, lo que tendríamos que hacer entonces es ver cuál era la posición en X en el tiempo final, o sea, el que es más grande, la posición en 1, y restarle la posición en 0. Eso es lo que tenemos que hacer entonces para ver cuál fue el desplazamiento en este intervalo de tiempo. Esto escrito de esta manera significa que tengo que evaluar la función en 1 y en 0. Y la función que yo tenía era menos 6t más 3 por t cuadrado. Entonces, si evalúo en 1, me va a quedar menos 6 por t, que ahora vale 1, más 3 por t, que vale 1, al cuadrado. Menos, y lo mismo evaluado en 0. O sea, menos 6 por 0, más 3 por 0 al cuadrado. Ahora, como en el segundo paréntesis todo es por 0, la verdad es que todo este paréntesis vale 0. Y por lo tanto, lo único que yo tendría que calcular es el primer paréntesis, que me va a quedar menos 6 más 3 por 1, 3. Menos 6 más 3, entonces tendríamos que el desplazamiento en X entre 0 y 1 es menos 3. Pero este no podría llegar y ser la respuesta, porque me estaban pidiendo determine el desplazamiento, y el desplazamiento es un vector. Y aquí esto no es un vector, es solamente una parte, ¿sí? Es como la parte numérica del vector, ¿sí? Que tampoco es directamente el módulo, eso quiere hacer notar, porque resulta que aquí tenemos un menos, y ese menos nos está indicando dirección. Entonces, este número no es literalmente el módulo de la componente en X, porque está la dirección puesta también. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es volver a rearmar el vector. Entonces podemos decir, por lo tanto, el desplazamiento, el delta R, con el vector arriba, entre 0 y 1, es igual, habíamos dicho, a delta X entre 0 y 1 en X tongo, y ahora que sabemos, entonces puedo reemplazar, y esto me dice menos 3
en X tongo. Entonces, la verdad es que el módulo del desplazamiento es 3 y la dirección del desplazamiento es menos X tongo. A eso me refería con que en verdad el menos 3 no es el módulo del vector desplazamiento, solo el 3 sería el módulo. Entonces, con eso calculamos ya la primera parte y sabemos, porque el ejercicio nos los dijo, que en verdad estos 3 no son 3 nada, no son 3 manzanas, son 3 metros, porque estábamos calculando un desplazamiento y nos decían que las posiciones se medían en metros, ¿sí? Pero no lo voy a anotar porque voy a mantener esta anotación que tiene el ejercicio de decir solamente dónde delta R entre 0 y 1 se mide en metros. Y lista la primera parte de la parte A, ¿sí? Tenemos el primer intervalo. Veamos entonces el segundo intervalo. El segundo intervalo era entre t igual, perdón, espérense, primero mejor lo voy a hacer en otra página. Entonces, el segundo intervalo que teníamos era entre t igual a 1, un segundo, y t igual a 3 segundos. ¿Sí? Entonces, voy a hacerlo de otra manera ahora, solo para probar y para ir cambiándoles la notación y se acostumbren y se den cuenta de que es lo mismo, ¿sí? Entonces, en este caso, puedo escribir el desplazamiento de la siguiente manera. El desplazamiento se escribe como. En este caso tengo el desplazamiento vector entre 1 y 3 segundos. Y eso entonces lo voy a escribir como el delta X entre 1 y 3, que es lo mismo que habíamos escrito antes, más el delta Y entre 1 y 3 en Y tongo. Pero yo sé que el movimiento es solo en X, por lo tanto esta componente es 0, y entonces puedo escribir aquí directo que el delta R es en verdad solamente su parte en X. Pero en vez de aislar solamente el delta X, ahora lo voy a seguir escribiendo aquí mismo, ¿sí? Entonces, ahora yo sé que el delta X entre 1 y 3 significa la posición a los 3 segundos menos la posición a los 1 segundo. Eso es lo que significa el delta X. Y todo esto está en X tongo, ¿sí? Entonces, lo mantuve, no lo separé, sino que hago un desarrollo completo. Y entonces ahora podría yo reemplazar cuánto vale el X de 3. Eso significa reemplazar el 3 en la función. Me va a quedar menos 6 por 3 más 3 por 3 al cuadrado, porque esa era la función. Y ahora lo evalúo en 1 y me va a quedar menos 6 por 1 más 3 por 1 al cuadrado. Y todo esto en X tongo. Entonces, si ahora sigo resolviendo, me queda menos 6 por 3, voy a tener menos 18, más 3 al cubo en el fondo, 27. Esto menos el menos 6 más 3 del otro paréntesis, y todo esto en X tongo. Entonces, si sigo resolviendo, me queda 27 menos 18, que serían 9, y menos 6 más 3 serían menos 3. Todo esto sigue estando en X tongo. Y entonces 9 menos menos 3 me quedarían 12X tongo, positivo. Entonces el desplazamiento entre 1 y 3 es 12X tongo, donde el delta R entre 1 y 3 se mide en metros. ¿Profe? Uh-huh. ¿Y cuál fue la diferencia con el primer ejercicio de escribir el desplazamiento? Que lo pude hacer en un solo paso, pues, porque no tuve que ir escribiendo cosas entre medio para explicar que solamente me iba a centrar en la parte en X, sino que lo pongo todo, pero tengo que mantener entonces el X tongo durante todo el desarrollo, pues lo tengo que mantener Ah, aquí, ya, entonces aquí, eso aquí. también se puede hacer. También se puede hacer. No es necesario como explicar todo. Exactamente. Pero, o sea, es necesario explicar todo lo que hagas si es que haces algún paso extraño, ¿sí? Pero si sí. es que solo hago matemática y solo estoy resolviendo, entonces no es necesario que explique nada. ¿Por qué es importante mantener este X tongo? Porque fijémonos lo que hay al otro lado del igual. Al otro lado del igual yo tengo un vector,
¿sí? Está con la flechita arriba, así que sé que es un vector. Entonces, si es que es un vector lo que yo tengo al lado izquierdo de la ecuación, al otro lado de la ecuación, o sea, esta parte o esta, debería ser también un vector, y por lo tanto tiene que tener dirección, y por eso es que es tan importante mantener el delta x, porque si no, la verdad es que la ecuación no está bien escrita, porque las cosas que tengo a ambos lados no tienen la misma naturaleza, uno es un escalar y el otro es un vector. Entonces, por eso es que a veces esta forma de hacerlo puede confundir, porque a algunas personas se le olvida poner el delta x, y eso va a hacer que todo este desarrollo esté malo, ¿sí? Porque no está igualando vectores con, o sea, está igualando vectores con escalares, ¿sí? Que eso no es correcto. Por eso es que hay que tener cuidado con esta banda. Y con eso entonces tenemos lista la parte A, en la que nos pedían calcular estos dos desplazamientos, entre 0 y 1 segundo, y entre 1 y 3 segundos. Lo segundo que nos piden ahora es calcular la velocidad media durante estos intervalos, ¿sí? Entonces, parte B, velocidad media. ¿Cómo se definía la velocidad media? ¿Alguien se acuerda? Posición final menos posición inicial dividida en tiempo final por tiempo inicial. Ya, perfecto. ¿Y qué es eso de posición inicial menos posición final? O sea, al revés, posición final menos posición inicial. Hasta donde llega, de donde parte. ¿Ya? ¿Y cómo le llamamos a eso? Delta. Delta, una variación. ¿Ya? ¿Y el delta R qué es? Desplazamiento. Desplazamiento, gracias. ¿Sí? Entonces, la velocidad media se obtiene como el desplazamiento dividido en el intervalo de tiempo. Y los desplazamientos los acabamos de sacar. ¿Sí? Entonces, por eso es que es importante darse cuenta que esa diferencia de posiciones ya la hicimos, ya es el cálculo del desplazamiento. Entonces, la verdad es que si ahora queremos sacar la velocidad media en estos mismos intervalos, tenemos la mitad de la pega hecha, ¿sí? Porque ya calculamos el desplazamiento. Entonces, veamos la velocidad media en estos intervalos. Entre t igual 0 y t igual 1, vamos a tener lo siguiente. La velocidad media está dada. Otra pregunta, ¿la velocidad media es un vector o un escalar? Vector. Vector, entonces tengo que escribirlo con la flechita arriba. La velocidad media, vector, para el intervalo entre 0 y 1 está dada por el desplazamiento que hubo entre 0 y 1 dividido en el intervalo de tiempo que hay entre 0 y 1. Eso es lo que sabemos, ¿sí? La velocidad media es igual al desplazamiento dividido en el tiempo. Le pongo los subíndices 0 y 1 para que no se nos olvide que el intervalo de tiempo en el que estamos trabajando es entre 0 y 1 segundo. Pero ya conocemos un montón de cosas. Entonces, reemplazando lo que sabemos, nos va a quedar que la velocidad media entre 0 y 1 es igual al desplazamiento que hubo entre 0 y 1. Lo calculamos recién. El desplazamiento entre 0 y 1 fue igual a menos 3x, ¿sí? Entonces, si me devuelvo a reemplazar esa información, el desplazamiento va a ser menos 3 en x tongo, dividido en el intervalo de tiempo que se da entre 0 y 1 segundo. Eso lo puedo hacer por lógica y ver cuántos segundos hay entre 0 y 1, o matemáticamente diciendo tiempo final menos tiempo inicial, o sea, 1 menos 0. En cualquiera de los dos casos voy a llegar a que la respuesta es 1, ¿sí? 1 segundo en este caso. No estamos escribiendo las unidades, así que por eso no las escribo, pero las vamos a poner al final en palabras. Entonces, el intervalo de tiempo fue 1, y por lo tanto menos 3 dividido en 1 me da menos 3x tongo, donde la velocidad media entre 0 y 1 se mide en, y bueno, el desplazamiento se medía en metros, nos decía el ejercicio. Nos decía que las posiciones se medían en metro y por lo tanto el desplazamiento también. Y nos decía que el tiempo se medía en segundos. Como la velocidad media es una división entre el desplazamiento y el tiempo, entonces la unidad de medida que va a tener va a ser metros dividido en segundos, ¿sí? Y con eso entonces ya calculamos la velocidad media entre 0 y 1 segundo.
Ojo con las cosas importantes de esto. Nos pedían la velocidad media. La velocidad es un vector, por lo tanto yo debo responder con un vector, ¿sí? En este caso, al lado izquierdo con BM escrito con la flechita arriba, y al lado derecho con un xtongo o un ytongo o lo que corresponda para indicar que esto se trata de un vector. O bien también lo podría hacer con módulo y ángulo, si es que lo quiero escribir en coordenadas polares, también funciona, pero en este caso sería mucho más trabajo escribirlo de esa manera, ¿sí? Eso. Entonces tenemos la velocidad media para este primer intervalo, veamos la velocidad media en el segundo, ¿sí? Entre t igual a 1 segundo y t igual a 3 segundos, ¿sí? Entonces, en este caso, la velocidad media entre 1 y 3 segundos va a estar dada por el desplazamiento que hubo entre 1 y 3 segundos y el intervalo de tiempo que hay entre 1 y 3 segundos. El desplazamiento lo calculamos en la primera parte y nos dio 12 xtongo, medido en metros, dividido en el intervalo de tiempo que hay entre 1 y 3, que ahí puedo contar, entre 1 y 3 segundos tengo 2 segundos, 1, 2, 3, entonces me quedan 2 segundos entre medio, entonces me quedaría 12 dividido en 2, y por lo tanto la velocidad media sería 6 en xtongo, donde, importante de aclarar esto, la velocidad media entre 1 y 3 segundos se mide en metros por segundo, ¿sí? Entonces, cosas importantes en nuestro resultado. Nos pedían una velocidad media. Entonces, lo primero es que tengo que responder con un vector. Pero lo segundo importante es que esto es física y por lo tanto los números representan algo y por lo tanto tienen que tener asociada una unidad de medida. Entonces, lo que siempre me tengo que fijar es que mi resultado tenga bien su naturaleza vectorial o escalar, lo que sea que corresponda, y que además estén puestas las unidades de medida que acompañan a cada uno de los valores numéricos, ¿sí? Ahora, ya calculamos el desplazamiento y la velocidad media. Lo último que nos pedían en la parte C es la velocidad para t igual a 2,5 segundos, ¿sí? Como les decía al principio, si nos dicen solo velocidad, entonces nos están pidiendo que calculemos la velocidad instantánea, ¿sí? Y lo que nosotros sabemos de la velocidad instantánea es que es la derivada de la posición respecto al tiempo. Entonces, voy a anotar eso, como la velocidad es la derivada de la posición respecto del tiempo, entonces lo que nosotros sabemos es que la velocidad sin el subíndice m, porque estoy calculando la instantánea, para cualquier instante de tiempo, ¿sí? Le pongo el delta t para decir que es la velocidad en función del tiempo, o sea que podría cambiar con el tiempo. Si es que la velocidad es constante, entonces no va a cambiar con el tiempo y puedo no escribir que depende del tiempo. Pero para hacerlo más general, entonces puedo decir que la velocidad puede ser que cambie con el tiempo, y esto siempre se va a calcular como la derivada respecto del tiempo. No sé si están acostumbrados a esta notación, estaba pensando eso hoy día en la mañana. ¿Habían visto las derivadas escritas de esta manera o el profe siempre se las escribió así como f' de x? Sí, pero, o sea, al menos en mi sección las trabajamos así, Siempre con el prima. con el primo, sí. Ya. Esta es otra manera de escribir las derivadas, mucho más utilizada dentro de la física y en verdad utilizada cuando uno ya es más grande, porque indica respecto a qué variable estás derivando, ¿sí? Entonces, si es que la función tuviera más de una variable, como una función en muchas variables, entonces tienes que indicar respecto a cuál de todas esas variables estás derivando. Ahora, esta fraccioncita, que parece ser una fracción, en verdad es un operador, ¿sí? Entonces es como si todo esto fuera un f de x, ¿sí? Como que en verdad estamos aplicando la derivada a lo que venga, pero no es que después, no sé, yo tenga que como simplificar el dt, no es que represente algo por separado, este d de t siempre anda junto, ¿sí? Y entonces, ¿a quién le tengo que sacar la derivada? A la posición respecto del tiempo, ¿sí? Ahora, la posición, la verdad es que uno
sabe que es un vector y por lo tanto puede tener una cierta componente en X, que es lo que llamamos X de t, o sea, lo que cambia en X respecto del tiempo, más lo que cambia en Y respecto del tiempo. Esto nosotros ya lo habíamos escrito en el curso antes, solo que yo lo escribí de esta manera, que el R era igual a X en X tongo más Y en Y tongo. Así lo escribí, pero porque esa posición no estaba cambiando en el tiempo. Si ahora quiero que esto cambie en el tiempo, entonces solamente le pongo el dt al lado de todos los factores. ¿Sí? Entonces, escrito de esta manera, me doy cuenta, primero que nada, que en este ejercicio no tengo posición cambiando en Y, ¿sí? Y por lo tanto, esa componente va a ser 0. Y por lo tanto, lo único que yo voy a tener que hacer para calcular cuál es la función que me dice cuál es la velocidad, voy a tener que derivar entonces el x de t en x tongo. ¿Sí? El x tongo en verdad es una constante, entonces la verdad es que lo único que tengo que derivar es la función x de t, que si la reemplazo, entonces lo que voy a tener que hacer es derivar el menos 6t más 3t cuadrado. Y ese resultado va a estar en x tongo. Entonces, ayúdenme aquí. ¿Cómo sería la derivada de esa función respecto del tiempo? Serían los menos 6 por los 2,5. Ya, pero no hemos evaluado nada. ¿Sí? Entonces estoy viendo la función solamente. No sé aún que el tiempo vale 2,5. ¿Cómo me quedaría la expresión para cualquier tiempo? ¿Se acuerdan cómo Como se derivaba? 1 más Profe, 6. sería menos 6 Ya, menos 6 más 6 por t. más 6 por t. ¿Por qué de un segundo 6? Porque el exponente del t pasa a multiplicar y arriba también se le resta 1 al derivar. Eso, ¿cierto? Porque es un 3 por 2 por el t. Ya, repasemos esto por si alguien no se acuerda de las derivadas. Lo primero es que si voy a derivar una suma, entonces eso es lo mismo que la derivada de cada una de las dos cosas que tengo adentro. ¿Sí? Entonces, la derivada del menos 6t es solamente la constante porque el t está elevado a 1. Entonces, si yo quiero bajar el exponente, me va a quedar menos 6 por 1, y el t le resto 1 y me va a quedar elevado a 0, y por lo tanto es un 1. Entonces, la verdad es que lo único que quedó es menos 6. Y en el otro lado lo que voy a tener es el 3, la constante la mantengo, este 2 baja multiplicando, entonces me va a quedar 3 por 2, pero el exponente me va a quedar menos 1, o sea, 2 menos 1, que sería 1, y por lo tanto el t elevado a 1 es solito el t. Entonces, esto que tengo escrito acá sería la expresión algebraica para la velocidad, y además sé que está en x tongo, porque si la posición solo cambiaba a lo largo del eje x, entonces la velocidad también solo va a poder cambiar a lo largo del eje x. Y ahora sí evaluemos, como quería la compañera. ¿Sí? Entonces, evaluamos en t igual a 2,5, que era lo que nos pedían, y nos va a quedar entonces que la velocidad para 2,5 segundos es igual a menos 6 más 3 por 2, que es 6, por el tiempo, 2,5, y todo esto en x tongo. 6 por 2,5 serían 15, entonces me va a quedar menos 6 más 15, todo esto en x tongo, y menos 6 más 15 entonces es 9x tongo. ¿Sí? Entonces, además tengo que poner donde la velocidad se mide en metros por segundo. O sea, la velocidad que llevo a los 2,5 segundos es 9 metros por segundo a lo largo del eje X. Eso es lo que estamos diciendo matemáticamente. Ahora, ¿qué es todo esto? ¿Por qué no salieron estos números? ¿Sí? Entonces, para eso, me gustaría mostrarles el gráfico de esto. ¿Sí? Entonces, si nos vamos a GeoGebra, que espero que conozcan este programa, entonces yo podría graficar la función de posición que nos daban. ¿Sí? GeoGebra no me entiende con las P, entonces voy a tener que cambiar todo a Y y X. Entonces, la función que teníamos era igual a menos 6, X tongo, o sea, perdón, menos 6T, pero la T la voy a cambiar por X para que la pueda graficar, más 3 por el T al cuadrado. Entonces va a ser X al cuadrado. Eso es una parábola, ¿sí? Como era de esperar.
Entonces, aquí tengo una parábola, y lo primero que nos pedían calcular era el desplazamiento que se producía entre 0 y 1. Entre 0 y 1 nosotros obtuvimos que el desplazamiento era menos 3, lo cual tiene sentido, porque si vemos acá las posiciones, están avanzando hacia los negativos. Entonces yo partí del 0 y llegué al menos 3. Desplazamiento, menos 3. Y lo siguiente que se nos pedía era el desplazamiento entre 1 y 3 segundos. A los 3 segundos la posición está acá arriba. ¿Sí? Entonces, a ver, déjenme poner un puntito ahí arriba. Vamos a poner el punto acá. ¿Sí? Entonces está en el 3, a los 3 segundos tengo una posición de 9. Por lo tanto, mi desplazamiento, si es que yo partí acá abajo, son de 1, 2, 3, más 9, 12 lugares, que es lo que obtuvimos, un desplazamiento de 12 metros. ¿Sí? Y lo siguiente que nos pedían era la velocidad media. La velocidad media es la pendiente de la recta que une los puntos en los que estamos calculando. ¿Sí? Entonces, en este caso, entre 0 y 1 eran esos puntos los que teníamos, y por lo tanto, si es que yo pongo una recta aquí entre 0 y 1, es una pendiente que tiene, o sea, es una recta que tiene pendiente negativa, tal como lo que obtuvimos, porque nos dio que la velocidad media en ese intervalo era de menos 3. Mientras que en el intervalo de 1 hasta los 3 segundos nos dio una pendiente o una velocidad de, ¿cuánto? 6. De 6 metros por segundo, o sea, positiva, que es igual a lo que estamos viendo en el gráfico. Ahora, además nos pidieron ver cuál era la pendiente, o sea, nos pidieron ver cuál era la velocidad instantánea a los 2,5 segundos. A los 2,5 segundos estoy en este punto, y lo que se nos pidió en el fondo es ver la pendiente de la recta tangente a este punto. ¿Sí? Y déjenme dibujarlo bien. Entonces, a los 2,5 estoy en esa posición, y por lo tanto, si yo quiero hacer la recta tangente a este punto, voy a tener esa recta que tiene una pendiente positiva. Y la velocidad que nosotros obtuvimos fue 9, ¿sí? Que también es un número positivo y por lo tanto calza con la gráfica que estamos observando. ¿Sí? Eso para poder ligar un poco la matemática con el ejercicio que acabamos de resolver. Espero que eso les aclare un poco más de dudas de qué era lo que estábamos haciendo al calcular velocidades medias, desplazamientos, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Alguna duda con este ejercicio? Profe, Uh-huh. no capté muy bien cuando representé el gráfico la velocidad media. La velocidad media, ya. Entonces, la velocidad media es la pendiente de la recta que une los dos puntos en la gráfica de los tiempos que estás viendo. Entonces, en este caso, si yo quiero la velocidad media entre 0 y 1, esos son los puntos de la gráfica. Y por lo tanto, la velocidad media se obtiene como la pendiente de la recta que une estos dos puntos, que no es tangente. ¿Sí? Entonces, uno estos dos puntos y la pendiente de esta recta debería ser la velocidad media. ¿Sí? Entonces, en este caso, vemos que esta velocidad media debería ser negativa, tal como lo obtuvimos en el ejercicio. ¿Sí? Ya, profe, ahí sí. ¿Ahí Gracias. sí? Ya, súper. ¿Alguna otra duda con este ejercicio? ¿Alguien? Profe, y en un control los van a hacer como evaluar el gráfico y a partir de eso como sacar cálculos o graficar algo. O sea, depende de lo que diga el ejercicio, pero sí, podría ser desde el gráfico o podría ser todo algebraico como lo vimos en el ejemplo de recién. ¿Sí? Mm. Gabriel, cuéntame. Profe, entonces, ¿cómo queda representado en el intervalo de tiempo 2,5? Veamos de nuevo el 2,5. Ya, entonces, lo primero que tengo que hacer es ver dónde está la posición a los 2,5. Entonces me voy aquí, 2,5, ahí está el punto del 2,5. Y entonces lo que tengo que hacer acá es que me pedían la velocidad instantánea en ese punto. Entonces la velocidad instantánea equivale a la recta tangente. Entonces agarré la herramienta tangente a este punto de esa gráfica. Entonces esa es la recta tangente al punto D. Y lo que nosotros hicimos con nuestro cálculo fue calcular la pendiente de esta recta tangente. Y nos dio 9, o sea, una pendiente positiva que calza con lo que estamos observando en el gráfico. Eso. Ya, perfecto, profe. Derivando la fórmula que nos da. Exacto. Muchas gracias. ¿Sí? Eso mismo. ¿Ya?
Entonces, chicos, les voy a dar un recreo de 10 minutos y a la vuelta nos vemos con un siguiente ejemplo que ya es un poquito más físico para que veamos cómo es que se ocupa principalmente la ecuación de posición que vimos la clase pasada. Nos vemos en 10 minutos. Volvimos, chicos. Ya, entonces, me contestaron 2 personas que estaban ahí sobreviviendo nomás, así que para esas personas les pido por favor que si hay algo que no entiendan, me interrumpan, me pregunten para que no se vayan quedando atrasados, ¿sí? Entonces, para este segundo bloque vamos a ver un segundo ejemplo que les muestro inmediatamente. El ejemplo número 10 dice así. En la figura se muestra un robot sobre un puente AB de longitud L, ¿sí? AB porque son los puntos que están en los extremos del puente. El robot avista un tren acercándose al puente con rapidez U, ¿sí? La rapidez que lleva el tren es U, o sea, el número con el que se está moviendo. La dirección la podemos ver en la imagen, ¿sí? En este momento, el robot se encuentra a una distancia L tercios del extremo A del puente. El robot considera evitar al tren saliendo por A o por B y concluye que en ambos casos es alcanzado por el tren al momento de salir. Y con eso dicho, nos piden determinar cuál es la rapidez del robot. ¿Sí? Entonces, primera cosa que no nos dicen explícito es que no sabemos si el robot se está moviendo con rapidez constante o no, ¿sí? Pero nos piden determinar la rapidez del robot, o sea, como que solo hubiera una rapidez posible. Entonces, con eso nosotros ya intuimos que el robot se mueve a una velocidad constante y por lo tanto lo que queremos poder hacer es ver cuánto es esa rapidez, o sea, el módulo de la velocidad, y para que se cumpla esta condición, desea que él trate de salir por A o trate de salir por B, en ambos casos es alcanzado por el tren, ¿sí? Entonces, ¿sí? Dime. ¿Pero cómo sabe que la velocidad es constante? Porque nos dice determine la rapidez del robot, ¿sí? Eso quiere decir que hay una rapidez del robot, no, si no nos diría determine la rapidez del robot en el instante 3 segundos, como nos decían en el ejemplo anterior. ¿Sí? Entonces, como nos piden la rapidez, yo sé que es que es única la rapidez que tiene y por lo tanto es constante a lo largo del movimiento. Eso. Ya, muchas gracias. De nada, ¿sí? Entonces, este es el enunciado del ejercicio que tenemos y resolvámoslo. Entonces, para poder resolver este ejercicio, yo me traje el dibujito para acá, es que quedó tan lindo. Entonces, aquí tengo al Wally en el puente y viene el tren a una rapidez U. Las distancias que conocemos es que el puente en total mide L y que Wally está parado a L tercios desde el punto A. Entonces, lo primero que podemos hacer para empezar a resolver este ejercicio, ya hicimos el diagrama, o sea, lo copié de lo que daba el ejercicio, pero el segundo paso sería establecer un sistema de referencia, ¿sí? Para poder resolver y para poder plantear las ecuaciones de movimiento. Ecuaciones de movimiento son aquellas que nos definen la posición, la velocidad y la aceleración, que es lo que vamos a ver la próxima clase, ¿sí? Entonces, cuando hablo de ecuaciones de movimiento me refiero a escribir la ecuación de posición, que para darle más nombres todavía, también es conocida como la ecuación itinerario, ¿sí? Porque un itinerario es decir como dónde estoy a cada momento, y eso es lo que hace la ecuación de posición, ¿sí? Entonces, para poder utilizar todas esas ecuaciones necesito establecer un sistema de referencia, y en este caso el sistema de referencia lo voy a establecer en A, ¿sí? Entonces aquí voy a poner mi sistema de referencia, y para acá vamos a tener el eje Y, y para acá vamos a tener al eje X. Esto lo conversé en la clase pasada, pero si yo pongo la flechita apuntando hacia arriba en el sistema, eso quiere decir que hacia acá están los positivos, ¿sí? Y lo mismo acá, si pongo la flecha hacia la derecha con el eje X, entonces eso quiere decir que aquí están los positivos del eje X. Lo que no hacemos es hacer esto, ¿sí? Porque entonces ahora todos se nos van a confundir, pues ¿para dónde son los positivos? Entonces, si es que quiero alargar el sistema de referencia, lo que hago es alargarlo, pero sin poner las flechas a los otros lados, ¿sí? Porque lo que nos está representando la flechita en
borde de la línea es hacia dónde están los positivos, ¿sí? Entonces, eso es lo que estoy diciendo acá, positivos hacia la derecha y hacia arriba. Ese es el sistema de referencia que voy a utilizar, y el 0 en el punto A, ¿sí? Entonces, ese es el sistema de referencia que vamos a utilizar, y la rapidez con la que se mueve el robot, el Wall-E en este caso, le vamos a llamar velocidad robot, o sea, V sub R. ¿Sí? Esa es la rapidez con la que se mueve el robot, que podría ser, por ejemplo, hacia A en el caso de que trate de salir por A, pero también podría ser hacia B en el caso de que tratara de salir por B. Porque en este ejercicio tenemos dos opciones, o sale por A o sale por B, pero lo que sabemos es que la rapidez con la que se mueve es VR. Por eso es que pongo VR sin el vector arriba, ¿sí? Porque me estoy refiriendo a que la rapidez del robot, o sea, el número con el cual se puede mover, los kilómetros por hora, los metros por segundo, es VR. Pero la dirección depende del caso, pues, depende de si se está moviendo para A o si se está moviendo hacia B. Entonces, esto es lo que sabemos del ejercicio, y partamos resolviendo entonces qué es lo que pasa si es que el robot trata de salir por A. Entonces, supongamos trata de salir por A. Ese es el primer escenario que tenemos, el primer universo paralelo, ¿sí? Entonces, lo primero que podemos pensar es qué pasa si es que trata de salir por A. Entonces, si es que trata de salir por A, la ecuación de posición para el robot está dada por, y ojo con lo que voy a escribir, la ecuación de posición es R de t, cualquier posición, ¿sí? Cualquier posición y cómo cambia esa posición en el tiempo. Pero eso es lo mismo que escribir cuál es el x de t, o sea, cómo cambia en x tongo, y cómo cambia en y tongo. Ahora, lo que sabemos es que este robot se está moviendo solo a lo largo del eje que nosotros definimos como x, ¿sí? Entonces, en el eje y no va a tener ningún cambio en su posición, siempre va a estar en el 0 incluso. Entonces, en este caso, solo en este caso, tenemos que la posición a lo largo del tiempo en el eje y es 0. Y por lo tanto, entonces, la posición, vector posición, para cualquier instante de tiempo solamente depende de lo que esté pasando en el eje X, ¿sí? Entonces, además, como sabemos que se mueve con rapidez constante, VR, que es la rapidez con la que se mueve, con rapidez constante VR, a lo largo de X, entonces voy a poder escribir este X de t de la manera que aprendimos la clase pasada, ¿sí? Porque si solo se está moviendo a lo largo de un eje y se mueve con rapidez constante, entonces el movimiento que estamos estudiando es un movimiento a velocidad constante, tal como el que vimos la clase pasada. Y sabemos que para el movimiento a velocidad constante, entonces la ecuación de posición está dada por x0, la posición inicial, más la velocidad con la que se mueve, en este caso, la rapidez con la que se está moviendo, VR, por el tiempo. ¿Sí? Déjame terminar y contesto las manitos levantadas. ¿Sí? O no, ya, díganme primero, por si acaso es más importante. Diego. No, es porque puede subir. No, profe, no creo que sea más importante, así que termino. Ahí, era si puedo subir. Ahí subí. Ya, ahí termino nomás. Ya, entonces, tengo que, lo que aprendimos la clase pasada es que la posición para cualquier instante de tiempo para un móvil que se mueve a velocidad constante es la posición inicial que tengo. A ver, espérense. No, vamos a escribirlo de nuevo. Entonces, esto se escribe como la posición inicial que tiene el objeto. Estamos estudiando al robot. Miremos el dibujo. De acuerdo a este sistema de referencia, ¿cuánto vale la posición inicial para este Wall-E? ¿L tercios? L tercios, ¿sí? Con más seguridad nomás, Diego. ¿Sí? Entonces, L tercios, porque sabemos que aquí está el sistema de referencia, aquí está el 0, y nuestro Wall-E está a una distancia L tercios, positiva, del sistema de referencia, desde el origen.
Entonces, en este caso, la posición inicial es L tercios. Y se está moviendo con rapidez PR. Eso es lo otro que sabemos. El segundo término es PR por el tiempo. Pero cuando el robot trata de salir por A, entonces la rapidez que tiene es hacia la izquierda. Y eso, bueno, la velocidad que tiene es hacia la izquierda, con un módulo VR, que es la rapidez. Pero para poder decir que es hacia la izquierda, entonces yo tengo que decirlo de alguna manera en la ecuación, y eso es lo que voy a representar aquí con el menos. Entonces, les explico todos los términos de la ecuación. Esta es la posición inicial, desde la que parte. Esta es la rapidez que llevaba. Y este menos es porque, no, hacia la izquierda. Y como nuestro sistema de referencia decía hacia la derecha positivos, entonces hacia la izquierda negativos. ¿Sí? Ya, ahora sí, manitos levantadas. Contesta. Profe, lo que yo le iba a preguntar es que me acuerdo que, o sea, ahora que dijo lo del itinerario, Ujú. que había como otra fórmula, como otra forma de representarlo, creo, que tenía unos cuadrados y, o sea, como, no me acuerdo bien, pero Y no la hemos visto. supongo que... Ah, ya, pero existe otra forma. Sí, pero van a aparecer la próxima clase, cuando introduzcamos Ya. el concepto de aceleración. ¿Sí? Por Ya, ahora, vale. velocidad constante, lo único que necesitamos saber es esto. Ya, entonces, esta es la ecuación de posición para el robot, cuando trata de salir por A. Ahora, a esta ecuación le voy a llamar 1. ¿Sí? Después, para el tren, buen punto. Vamos a tener ecuaciones de posición para el robot y para el tren. Entonces, para diferenciarlo, a todo lo que tenga que ver con el robot, le voy a poner un subíndice R. Fíjense en todos los R que voy a poner. R, ahí. Entonces, X sub R de T para decir que es la posición del robot en el tiempo. ¿Sí? Porque ahora voy a hacer la del tren. ¿Sí? Entonces, para el tren, análogamente, tenemos que la posición en cualquier instante de tiempo para el tren es igual a la posición del tren en X tongo más la posición del tren en Y, perdón, nada que ver, lo escribí muy mal, Y, T, en Y tongo. Pero sabemos que el tren no va saltando, sino se va moviendo en el eje Y. Entonces, esta parte de la componente ni es 0, y por lo tanto, lo único que se está moviendo del tren es a lo largo del eje X. Y por lo tanto, puedo escribir, y cómo se mueve con rapidez constante, U se llama la rapidez del tren, entonces la posición para cualquier instante de tiempo en X se va a poder expresar como la posición inicial del tren. Vamos al dibujo. ¿Sé cuánto es la posición inicial del tren? ¿Desde dónde partió? No. No. ¿Sí? No sé. Entonces, como no sé, voy a ser bien astuta y voy a ponerle una letra. ¿Sí? Entonces, la posición a la que estaba el tren puede ser cualquier cosa, pero lo que sí sé es que es una cierta distancia D y que está a la izquierda del sistema de referencia. Entonces, si esa distancia es D, la distancia entre el tren y el punto A, entonces la posición inicial desde la que parte el tren, ¿cómo la podría escribir? Porque una cosa es la ¿Menos distancia. Eso, muy bien. Porque una cosa es la distancia y otra cosa es la posición. ¿Sí? Entonces, como quiero hablar de la posición, tengo que decir si es a la izquierda o a la derecha del sistema de referencia. Es una cierta distancia D, pero hacia la izquierda. Entonces, como dice la compañera, debería ser menos D, para indicar que es a la izquierda. Y se mueve con una rapidez U por el tiempo. Pero en este caso, el tren se está moviendo hacia la derecha, por lo tanto, su velocidad es positiva. ¿Sí? Entonces, esta sería la ecuación de posición para el tren, que le voy a llamar 2. En este caso, el más es porque esto es hacia la derecha. Y esta de aquí es la posición inicial.
¿Sí? Eso es lo que sabemos de las ecuaciones. Profe, ¿esa U es de rapidez? Es porque la que nos daban en el ejercicio, ¿sí? Nos decían que la rapidez del tren era U, ¿sí? Eso. Ya, entonces tenemos esto. Tenemos la ecuación de posición para el tren y para el robot. Pero no hemos puesto la parte importante, ¿no? Y es que nos dicen que el robot se da cuenta que si trata de salir por A, es alcanzado por el tren justo a la salida del puente, ¿sí? O sea, justo cuando pasa por A. Entonces, ¿cómo escribimos eso en las ecuaciones? Lo primero es que vamos a necesitar un instante de tiempo. Entonces, supongamos que T sub A es el instante en el que el robot llega al punto A, ¿sí? Entonces, lo que sabemos es que la posición del robot en el instante T sub A, no en cualquier instante, en este instante de tiempo, el que le llamamos T sub A, un cierto tiempo, no sé, un segundo, ¿sí? Y en este tiempo, nosotros lo que sabemos es que la posición del tren también es igual a la posición que tiene el robot. ¿Por qué? Porque se encuentran. Eso quiere decir que la posición de Wally es igual a la posición del tren y por eso es que entonces se encontraron en el mismo punto. Es como que por un instante estuvieran en la misma posición respecto del eje X, ¿sí? Puede ser que uno esté más adelante que el otro, ¿sí? Y no sabemos qué es lo que está pasando, pero mirado desde el eje X es como si estuvieran en la misma posición para este instante de tiempo, ¿sí? Entonces, la posición del robot en el tiempo A va a ser igual a la posición del tren en el tiempo A, pero ambos están parados en el punto inicial, en el origen del sistema coordenado. Entonces esto va a ser igual a 0, porque están parados en A, ¿sí? Entonces, como están parados en A, tengo que esto es igual a 0, y si ahora reemplazo lo que yo sé, yo sabía que la posición para el robot era L tercios menos la velocidad del robot por el tiempo, pero no cualquier tiempo, porque ahora estoy evaluando en el tiempo TA. Y esto entonces va a ser igual a lo que tengo para el tren, que era menos D más U por TA, porque estoy evaluando en ese instante de tiempo. Y ambas sé que es igual a 0. Por lo tanto, como tengo tres ecuaciones, la verdad es que yo podría separar esto y decir que L tercios menos DR por TA es igual a 0, y también podría decir que menos D más U por TA es igual a 0. Y a estas entonces les voy a llamar 3 y 4. Creo que en esa iba la numeración. Sí, 3 y 4. Y esto entonces es lo que pude concluir a partir de la información que me daban, que era que el tren se movía o sea, se encontraba con el Wally cuando salían del puente, ¿sí? Entonces tengo estas dos ecuaciones y voy a aprovechar de hacer algo. De 4, desde la ecuación 4, despejo esta distancia D, que no la conozco, ¿sí? Entonces voy a aprovechar de despejarla en caso de que la necesite, después la voy a tener ya despejadita, ¿sí? D entonces igual a U por TA. Esta es la ecuación 5. Y esta es toda la información que podríamos sacar del primer caso, ¿sí? Del hecho de que el Wally trate de salir por A en el puente. Pero había otro caso más, y es que el Wally podía salir por B y también se encuentra con el tren, ¿sí? Entonces, estudiemos ese caso. Antes, ¿alguna duda hasta este momento con lo que hemos hecho? Sobre todo con esta última parte. Sí, profe, ¿por qué concluyó que era 0? ¿Por Igual qué a 0. concluí que era 0? Ah, porque sabemos que está, o sea, cuando se encuentran en el punto A. Y el punto A es el que establecimos como el origen de nuestro sistema de referencia. Entonces, A, la posición de A, es 0. ¿Sí? Entonces, por eso es que pude igualarlos a 0. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Eso. ¿Ya? En el fondo, por si alguien aún no lo entiende, lo que estamos diciendo es que la posición del robot en el instante TA era estar en A. Y estar en A significa posición 0. Y lo mismo pasaba para el tren. El tren en el tiempo TA está parado en el punto A y el punto A vale 0. Entonces, por eso es que la posición es 0. ¿Sí? Profe,
Dime. Entonces, en cualquier sistema, a menos de que nos digan como que ese tal punto es un inicio, nosotros podemos poner nuestro cero donde queramos. Qué buena conclusión te sacaste, Itaf. Sí, nosotros ponemos el sistema de referencia porque el sistema de referencia nos sirve para estudiar lo que está pasando. Entonces, la verdad es que yo lo puedo poner donde sea que me convenga ponerlo. ¿Sí? Es algo Ya, que yo elijo. Gracias. De nada. Ya, entonces, esto es todo lo que podemos extraer del primer caso, de si suponíamos que salía por A. Supongamos lo otro ahora. Supongamos que sale por B. Entonces, si es que trata de salir por B, entonces, para el robot, vamos a tener algunos cambios. Seguimos sabiendo que se mueve solo a lo largo del eje X, entonces voy a escribir al tiro solamente la posición en X del robot. Pero, si ahora trato de salir por B, les pregunto yo, ¿cuál es la posición inicial del robot? Si es que trata de salir por B. L tercios. L tercios. Esa parte no cambió, ¿cierto? Ay, alguien más iba a hablar. Pero para la segunda persona que iba a hablar, le pregunto lo siguiente. ¿Y cuál es la velocidad que lleva el robot si es que trata de salir por B? ¿PR positivo? VR positivo. Esa es la diferencia, ¿sí? Porque ahora la rapidez, o sea, el valor numérico sigue siendo VR, pero ahora es positivo, porque si trata de salir por B, entonces va a tener que avanzar hacia la derecha, y hacia la derecha es lo que ahora tenemos puesto como positivo, ¿sí? Entonces ese va a ser el cambio, porque ahora la posición inicial sigue siendo L tercios, pero la velocidad del robot va a ser positiva, ¿sí? Aquí le vamos a poner esto porque es hacia la derecha. ¿Sí? Y esta entonces le vamos a llamar ecuación 6. ¿Sí? Para el tren, ¿cambia algo si es que el robot trata de salir por B? No. No, porque el tren sigue avanzando hacia la derecha, ¿sí? No es que el tren vaya a devolverse o algo por el estilo. El único que puede cambiar de dirección, dependiendo del caso que estemos estudiando, es el robot. Si trata de salir por A, va a tener que ir con una velocidad hacia la izquierda, y si trata de salir por B, tiene que ir con una velocidad hacia la derecha, ¿sí? Entonces, para el robot tenemos esto, y para el tren se mantiene lo que habíamos escrito antes. ¿Sí? La voy a volver a escribir solo para que la tengamos más a mano. La del tren habíamos dicho que era menos D más U por T. Voy a llamar 7 a esta. ¿Sí? Entonces, tenemos la ecuación 6 y la ecuación 7, que son las ecuaciones de posición para el robot y para el tren. Entonces, lo que nos falta decir ahora es que se van a encontrar en un cierto instante de tiempo. Entonces, pongámosle necesitamos saber en qué instante de tiempo se encuentran. Pregunta, ¿es el mismo instante de tiempo TA que habíamos puesto al principio o no? No, ¿Por qué no, José? porque ahora se encuentran en B. ¿Ya? ¿Y me puedo yo haber demorado lo mismo en llegar hasta A que en llegar hasta B? No, ¿Por qué no? porque para llegar a B tiene que recorrer, al menos el robot tiene que recorrer 2/3 de L. Y para llegar a A tuvo que recorrer solo 1/3 de L. ¿Ya? ¿Y por qué no puede recorrer esas dos distancias igual en el mismo tiempo? Porque su velocidad es constante. Ese es el gran punto, ¿sí? Porque va a velocidad constante. Entonces, por eso yo sé que no puede recorrer la distancia L tercios en el mismo intervalo de tiempo que 2 L tercios, que es lo que le toma llegar hasta el punto B. Entonces, tenemos que tener un nuevo tiempo, ¿sí? Entonces, sea TB el instante en el que llega al punto B, ¿sí? Y lo que sabemos entonces es que la posición del robot en el instante TB
tiene que ser igual a la posición que tenía el tren, porque esa era la condición que nos daba el ejercicio. Nos dice que si trata de salir por A o por B, se encuentra con el tren. Entonces, en este instante de tiempo, la posición del tren es igual que la posición del robot. Y me devuelvo al dibujo. ¿Cuál es la posición en el instante TV respecto al sistema de referencia? L. L. Muy bien, José. ¿Sí? Entonces, en este caso, lo que tenemos es que la posición del robot y la posición del tren van a ser la misma, van a estar ambos en el punto B, pero esa posición respecto al sistema de referencia es L, ¿sí? Porque estamos a una distancia L desde el origen. ¿Sí? Entonces, además vamos a saber que esto es igual a L. ¿Sí? Entonces, reemplacemos lo que sabemos. La posición del robot está dada por L tercios más VR por el tiempo. Un tiempo especial en este caso, que es el tiempo TV. Y la posición del tren es menos D más U por el tiempo, que también es TV. Y todo esto es igual a L. Entonces, separando, vamos a poder escribir dos nuevas ecuaciones, que sería L tercios más VR por TV igual a L, o bien menos D más U por TV igual a L. Esas son las dos ecuaciones que podemos escribir, que les voy a enumerar 8 y 9. ¿Sí? Ahora, en la ecuación 9 tengo la distancia D. Y la distancia D yo la había separado en la primera parte. Ya sé cuánto vale. Entonces reemplacémosla, a ver si eso nos ayuda en algo. Reemplazando, voy a buscar cómo se llamaba la ecuación en la que despejamos D. Aquí está. Reemplazando la ecuación 5, que me dice que la distancia D es U por TA, en la ecuación 9, entonces reemplazando 5 en 9, me va a quedar que menos D, no, a ver, espérense. No, sí, me conviene. Ya, menos D va a ser menos U por TA más U por TV igual a L. ¿Sí? Entonces de aquí podría yo despejar el TA, por ejemplo, y tener que U por TA es igual a UTV menos L, o sea que el tiempo TA es U por TV menos L dividido en U. Eso podría obtener. Entonces ahora lo que logré es escribir el tiempo TA en función del tiempo TV. ¿Y cuál de todas mis ecuaciones tiene al tiempo TA? Bueno, las primeras que escribimos, pues, cuando trataba de salir por TA. Entonces aquí, por ejemplo, tengo... Ay, hay que ver, casi lo borro. Esta ecuación, que es la 4, ya la ocupamos, ¿sí? Para despejar la 5. ¿Sí? La 5 ya la ocupamos en la 9, que era la que teníamos acá. Entonces las únicas dos que en verdad aún no ocupamos son la 8, que es la que tiene el tiempo TV con la rapidez del robot, y la 3, que tiene al tiempo TA con la rapidez del robot. Entonces, ahora que conozco TA, la voy a reemplazar en la ecuación 3, para tratar de obtener el VR. ¿Sí? Entonces, reemplazando 10 en 3, nos va a quedar, la ecuación 3 decía, la voy a copiar de hecho, esta ecuación decía esto. ¿Profe? ¿Sí? ¿Por qué la 10 despejó TA? Porque, por ejemplo, yo, si reemplazo la 5 en la 9, hubiera factorizado por U. Por Hubiera ejemplo. factorizado por U. Sí, ¿por qué se le ocurrió despejar TA? Porque en verdad lo que tenemos que empezar a analizar acá son cuáles de estas cosas conozco y cuáles no conozco. El U es un valor conocido, porque nos decían que la rapidez del tren era U. Entonces, ese ya lo conozco. El L también lo conozco, porque nos dicen que ese es el largo del puente. Los únicos que aquí no conozco son el TA y el TV. Por lo tanto, cualquiera de esas dos eran las que convenía despejar, el TA o el TV, para poder reemplazarlo en las otras ecuaciones. ¿Sí? Yeah, sí. Ya, entonces reemplacemos el TA acá. Nos va a quedar L tercios menos VR por TA, que el TA es UTV menos L dividido en U. ¿Sí? Y esto es igual a 0. Entonces, si de aquí despejo un poquito más, me va a quedar
L tercios igual a el VR por UTV menos L dividido en U, igual a 0. ¿Qué cosas conozco de aquí? El L lo conozco, el U lo conozco, el L lo conozco, el U lo conozco, las dos incógnitas son VR y TV. Entonces me conviene despejar cualquiera de las dos a partir de esta ecuación. Lo que voy a hacer en este caso, solo porque yo ya resolví el ejercicio y sé cuál parte sale más fácil, es que voy a reemplazar, o sea, voy a tratar de despejar al TV desde todo esto, ¿sí? Entonces, esta era la ecuación que teníamos, y tratemos de despejar al TV. Ay, no es igual a 0. Ya despejé esto para que fuera igual a L tercios. Entonces, si tengo esto escrito, lo que voy a poder hacer para despejar al UTV es escribir L dividido en 3VR. El VR que estaba multiplicando arriba lo pasé dividiendo. Esto va a ser igual a U por TV menos L dividido en U. Ahora, el U que estaba dividiendo lo voy a estar multiplicando al otro lado. Me va a quedar LU dividido en 3VR. Y esto igual a UTV menos L. El L que está restando lo voy a pasar sumando al otro lado. Entonces me va a quedar LU dividido en 3VR más L. Y esto igual a U por TV. Y entonces acá podría yo dividir por U. Un 1 partido en U multiplicado por estas fracciones. Y esto sería igual entonces al TV. Pero como es todavía escrito así, puedo hacer más cosas, voy a seguir resolviendo. Si es que multiplico primero por el 1 partido en U, me va a quedar LU dividido en 3UVR más L partido en U, igual al TV. Pero aquí en verdad los U se me simplifican y me va a quedar solamente L dividido en 3VR más L partido en U igual al TV. Pero tal como se le había ocurrido a José, puedo factorizar por L, entonces me va a quedar 1 partido en 3PR más 1 partido en U, igual a TV. Pero si tengo escritas estas fracciones, en verdad puedo resolver la suma de fracciones. Y para poder igualar los denominadores, lo único que me queda es amplificar por el contrario. O sea, la primera amplificarlo por U y la segunda amplificarlo por 3BR. Y si hago esto, entonces voy a poder igualar los denominadores y así sumar las fracciones. Me va a quedar L igual a U más 3BR dividido en 3UVR. Todo esto igual a TV. Y creo que ahí ya no hay nada más que pueda hacer, entonces este va a ser mi tiempo TV. Hice hartas cosas, así que ahí les dejo para que lo puedan leer. Ahí creo que se ve mejor. Entonces ahora conozco el tiempo TV en función de puras cosas casi conocidas, porque el L es conocido, el U es conocido, y la única incógnita que nos va quedando es el VR, ¿sí? Pero todavía me queda una ecuación que no he usado, ¿sí? Entonces la ecuación que no he usado es esta, aquí está. Es esta, la ecuación 8. Esta ecuación no la he usado, ¿sí? Entonces ahora puedo reemplazar finalmente el TV acá y con eso voy a poder despejar el VR, que es la rapidez del robot que necesito. Y Taf, ¿qué te pasó? Cuéntanos, cuéntanos. Por 2. ¿Fue muy rápido todo esto? Sí, me perdí. O sea, es que... ¿En qué parte te perdiste? Desde que hizo como la relación para sacar TV, lo empezó a usar como con las L. Cuando hizo la división de U, TV, menos L, partido en U. TV, menos Esa, ¿ya? esa, la ¿Este? letra I. ¿Está? Claro, Uh-huh. claro. Pero cuando después despeja TA y usa TV, la que estaba aquí abajito. Sí. Entonces, despejé el TA y me fui a esta ecuación, que era la ecuación 3, porque aquí estaba el TA. Entonces, reemplacé cuánto valía TA. Acá está. ¿Sí? Es lo mismo y reemplacé el TA. ¿Sí? Uh-huh. ¿Ya? Y aquí, bueno, aquí me equivoqué porque esto no era igual a 0. Ahí ya solamente igualé estas dos cosas, porque como era una positiva y la otra negativa, y estaba igualada a 0, entonces igualé el L tercios a esta otra cosa. Y de aquí entonces tenía dos incógnitas, el VR y el TV. Entonces lo que empecé a hacer fue a despejar el TV, ¿sí?
ahí yo te sugiero, y a todos les sugiero que lo hagan con calma, ¿sí? Si necesitan hacer más pasos entre medio, ningún problema. Pero lo que hay que hacer en el fondo, desde acá hasta acá abajo, es lograr despejar el TV, ¿sí? Y ver lo más resuelto posible cuánto vale el TV. Eso es lo único que he hecho. Bien, sí, yo creo que ¿Sí? me perdí por como todas las... Sí, que lo hice un poquito rápido, pero Sí. la verdad es que aquí no he aplicado nada de física. Esto es matemáticas solamente. Isidora dice, sí, es muy largo y aún ni lo terminamos, ¿sí? Entonces, estamos a punto de terminarlo. Voy a terminar de resolverlo en estos últimos 2 minutos para que veamos la respuesta y ahí les cuento o respondo dudas de la matemática que hay entre medio, ¿sí? Entonces, ¿por qué estamos buscando el TV? Porque tenemos muchas incógnitas y en verdad ahora, teniendo el TV despejado, voy a poder finalmente reemplazarlo en la ecuación 8, que es donde tengo al TV con la rapidez del robot para así poder despejar finalmente la rapidez del robot. Entonces, a esta ecuación la vamos a decir, reemplazando en 8, nos va a quedar entonces, esta era la ecuación 8, ¿sí? Y entonces, si es que aquí reemplazo lo que calculé arriba, me va a quedar L tercios más la velocidad del robot por TV. TV es L por este paréntesis, U más 3VR dividido en 3UVR. Y esto está igualado a L. Eso es lo que tenemos cuando reemplazo en 8 lo que había calculado de cuánto valía el tiempo TV, ¿sí? Entonces, si es que aquí me traigo esta ecuación y la resolvemos enterita para despejar el VR, que es lo que queremos, entonces miremos lo que pasa. Hay muchas cosas que se nos simplifican primero, porque aquí tengo VR, pero aquí hay un VR dividiendo, ¿sí? Entonces se pueden simplificar. Me va a quedar L tercios más L por, voy a anotar toda esta fracción, U más 3VR dividido en 3U. Esto igual a L. El L tercios lo voy a pasar al otro lado. Me va a quedar L, U más 3VR dividido en 3U. Igual a L menos L tercios. L menos... paréntesis se multiplica por L. ¿Por qué se multiplica por L? Porque el TV era L por paréntesis. Entonces solamente reemplacé el TV. ¿Sí? ¿O no? Sí, sí, Aquí sí. está el TV y era L por el paréntesis. Entonces cuando lo reemplacé acá me quedó L por el paréntesis. ¿Sí? Sí, ahí sí caché. Entonces tenemos esto y nos va quedando L menos L tercios, esos son 2 L tercios porque tengo 3 tercios de L menos 1 tercio, entonces serían 2 tercios. Y al otro lado me queda LU más 3VR dividido en 1. Pero, nueva magia, se nos simplifican los L. Eso quiere decir, primero, que no me importaba en verdad el largo del puente, ¿sí? No era necesario que me lo dieran, porque se iba a simplificar, el resultado final no depende del largo del puente. Y entonces lo único que me va quedando es U más 3VR dividido en U igual a 2 tercios. Y lo que quiero es el VR, entonces despejemos VR, me va a quedar U dividido en U más 3VR dividido en U igual a 2 tercios. Creo que aquí algo me equivoqué. Ah, sí, pues aquí me comí un 3. Entonces 3, 3U, 3U. Entonces, me queda U dividido en U, también me simplifican, me queda 1 tercio más VR dividido en U. Se me simplifican los 3. Y esto entonces me queda igual a 2 tercios. O sea que el VR dividido en U es igual a 2 tercios menos 1 tercio, que 2 tercios menos 1 tercio es 1 tercio. O sea que VR dividido en U es igual a 1 tercio. O sea que VR es igual a U tercios. Todo este ejercicio solo para calcular que la rapidez del robot tiene que ser 1 tercio de la rapidez que traía el tren. Eso es lo que nos está diciendo el ejercicio, ¿sí? Todo lo que calculamos, y que sí, les subo el desarrollo que me están diciendo en el chat,
era para poder ver que en este caso la rapidez que tiene que llevar el tren tiene que ser, no, la rapidez que tiene que llevar el robot para que se cumpla lo que dijimos es que tiene que ser 1/3 de la rapidez que llevaba el tren. Entonces, ¿puedo mostrar? Profe, ¿puede mostrar todo lo último? Ahí está, ¿sí? Entonces, ahora que llegamos a esto, lo último que les quiero mostrar antes de que se me vayan, es que les hice una animación para que veamos que esto de verdad se cumple, ¿sí? Entonces, me devuelvo al PowerPoint, y aquí entonces podemos ver las dos situaciones, tratando de salir por A o tratando de salir por B. Y lo que hice fue mantener esta proporción de que el tren se mueva 3 veces más rápido de lo que se mueve el robot. Sí, lo dije bien. Entonces, en este caso podemos ver que si viene el robot y viene el tren, se encuentra con él en A, se encuentra con él en B nuevamente, y por lo tanto se cumple lo que nos decía el ejercicio. Si es que se mantiene esta proporción, entonces se mantiene el ejercicio. Y es solo una proporción, porque la verdad es que si ahora lo hago un poquito más rápido, si van todos más rápido, igual entonces nos quedan ahí los Wallis planos, ¿sí? Y ahora quiero aclarar que en verdad ningún Wallis fue herido durante este ejercicio, ¿sí? Ahí no sé, llegó Eva a salvarlo antes de que muriera, así que esto es solamente lo que nosotros imaginamos que hubiera pasado, ¿sí? Y eso, chicos, eso era el ejercicio. La verdad es que lo único que teníamos que encontrar era la rapidez del robot. José, dime. Profe, en el control va a aparecer un ejercicio así. Yo ya les dije los contenidos del control, y el nuestro no entra en el control. Esto va a entrar en el próximo control, ¿sí? Así que Gracias. tranquilo, ¿sí? Gracias. Entonces, hoy día vimos ejemplos para reforzar los conceptos de velocidad y rapidez media, la velocidad y rapidez instantánea y el movimiento a velocidad constante. Espero que con todo esto les hayan podido quedar más claro cómo es que se trabaja con esto, porque la próxima clase, que va a ser el próximo lunes, porque la del miércoles la perdemos por el control, vamos a ver el concepto de aceleración y qué pasa entonces cuando la velocidad está cambiando, ¿sí? Me adelanté, pues la próxima sesión entonces vamos a ver aceleración media, aceleración instantánea y qué dirección tiene la aceleración. Eso, chicos, muchas gracias por haber venido, lo siento por haberles robado más tiempo del que correspondía, y nos vemos el miércoles.